Buenas tardes a todos y muchas gracias por acudir a esta conferencia del ciclo Líneas Online y Palabras Virtuales que organiza la Sociedad Menéndez Pelayo. En esta ocasión contamos con la presencia de Zaida Hernández Úrculo, profesora de la Universidad de Cantabria, que va a impartir una conferencia sobre el paisaje sonoro en la palabra escrita. Es un tema en que la profesora Hernández Úrculo es especialista, que viene trabajando hace ya muchos años y que desde su aparición, el concepto, allá por la década de los 70 del siglo pasado, ha generado mucho interés y ha entrado en muchas discusiones de ecología acústica, de paisajismo y también de literatura y de cultura. Os agradezco a todos vuestra presencia y pediría, por favor, que cerréis tanto micrófono como cámara para facilitar la exposición y la visión de la conferencia. Tiene la palabra Zaida Hernández. Pues muchísimas gracias, Borja, y por supuesto a la sociedad por la oportunidad de poder exponer parte de los resultados y, de hecho, algunos de ellos todavía están en ciernes, por decirlo de alguna manera. Como veréis, es un trabajo en construcción. La conferencia de hoy va a ir relacionada con la palabra escrita y con el paisaje sonoro histórico, en este caso, y más concretamente de Santander. Estará dividida en tres partes. Vamos a ver un poco pues, cuáles son las claves del paisaje sonoro, muy por encima, porque lo vamos a necesitar para entender a posteriori qué entendemos por paisaje sonoro histórico y, sobre todo, qué entendemos por paisaje sonoro histórico dentro de Santander del siglo XIX. Y después nos vamos a centrar en esa palabra escrita que mencionábamos en el título, que sería la memoria auditiva del escritor. Principalmente en la literatura, pero también vamos a ver en prensa, en libros de viajes, etc. Entonces, por empezar un poco con a quién le debemos la nomenclatura, no solamente la nomenclatura, sino toda la teorización respecto a lo que sería el paisaje sonoro, tenemos en pantalla a Murray Schafer. Lamentablemente murió hace un mes, pero estuvo en activo prácticamente toda su vida. Es docente, investigador, o fue docente, investigador y compositor. Y tal y como comentaba Borja, se dedicó desde finales de los 60, principios de los 70, a una labor investigadora y sobre todo también práctica alrededor del paisaje sonoro. Murray Schafer, entre otras cosas, señalaba el hecho de, lo resumía o muchas veces su pensamiento lo resume en algunas frases, como por ejemplo la que tienen en pantalla, que la Orquesta Mundial está tocando permanentemente y que la oímos de adentro a fuera y de cerca y de lejos, que no existe el silencio para los vivos. Y además en alguna de estas frases nos pararemos más adelante para entender un poco cuál era las teorías de Murray Schafer. Murray Schafer también no trabaja solo, crea un equipo y un proyecto, el World Soundscape Project, que a través pues, en los años 70, a través de distintos trabajos y demás, lo que hace es proyectar estudios y realizar estudios sobre el medio sonoro y la relación con el hombre. Cómo afecta, cómo ese contexto puede afectar. Ese contexto sonoro puede afectar, pues en este caso, al ser humano y cómo el ser humano afecta también al contexto en el que vive. También un concepto que tenemos ahora bastante, no sé si decir manido o que lo tenemos todos muy a mano, que es la legislación sobre ruidos, el tema de la ecología acústica y cómo todo eso
influye en, bueno, en nosotros, en el ser humano. De hecho, nosotros vamos a ver ejemplos del siglo XIX, de legislación sobre ruidos, no ya tanto de legislación, pero sí sobre los primeros conatos de insonorización y demás en el siglo XIX, precisamente por este tema de ruidos o de lo que se entendía como ruidos. Y también desde el World Soundscape Project se plantean estudios sobre distintos modelos, en este caso de diseño acústico. Mm, Tratan de incluso de recoger, grabar, etcétera, etcétera, como podéis ver en pantalla, em, paisajes sonoros de distintos países, de distintos lugares, distintos momentos, etcétera, etcétera, para que quede testimonio de todo eso. Pero hasta ahora no hemos hablado sobre quién teoriza, pero no sobre qué es paisaje sonoro. Y en este caso, si tenemos que definir o describir el paisaje sonoro, tenemos que hablar de un momento muy concreto, no solamente a nivel cronológico, que eso también lo vamos a ver que influye, sino también a nivel estacional, horario, etcétera, etcétera. Y todos los sonidos que en ese momento interactúan entre sí. Y vamos a ver cómo se dividen y cómo se subdividen. La clasificación más generalizada, que parte de otra que tenía Murray Schafer y que es la que a día de hoy se utiliza de manera más habitual, es subdividir las fuentes en tres, las fuentes sonoras en tres grandes. Por un lado estarían las sonoras bióticas, lo que es la biofonía o los sonidos de los animales. Por otro lado tendremos las geofísicas, la geofonía, como podría ser el sonido del viento, del mar. Otro de los sonidos en los que no solemos reparar mucho, que serían los icebergs, por ejemplo, que es lo que tienen en pantalla. Y por otro lado, la antropofonía, todos esos sonidos que provienen del hombre, no solamente los que crea per se el cuerpo y el ser humano, sino también los que crea interactuando con el resto. Y ahora mismo lo que vamos a hacer va a ser em, ver aquí, a ver. Vamos a ver un resumen muy resumido, valga la redundancia, de un vídeo que se hizo a raíz de una de las obras de Murray Schafer, que es a ver si me deja, que yo creo que sí, yo creo que sí, ahí está, que es una de las obras de cabecera de las investigaciones de Schafer, que es la afinación del mundo y cómo dentro de la naturaleza el hombre comienza a interactuar en ella. Les pongo a continuación el vídeo. A ver, un segundito.
Pues tal y como habéis podido comprobar, es em, un resumen sonoro, nunca mejor dicho, del libro de Murray Schafer y de cómo interactúa el hombre una vez que entra en la naturaleza. De hecho, a día de hoy, muchísimos autores definen el silencio como la no presencia del ser humano, que para el propio ser humano es precisamente eso, la no presencia sonora del mismo la que hace que creemos o que tengamos esa sensación de silencio. En relación al paisaje sonoro, ya que lo conforman a esa interactuación entre lo natural y lo antrópico, por decirlo de alguna manera, tenemos el hecho de que dentro de la antropofonía descubrimos tres grandes, o al menos solemos señalar tres grandes esferas, por decirlo de alguna manera. Por un lado la música, por otra el sonido y por otro el ruido o lo que creemos definir como ruido. ¿Qué pasa? Que dentro de la música siempre lo asociamos a instrumentos, fiestas, coros, conciertos, habaneras, flamenco, etcétera. Suelen ser ejemplos distintos con los que nosotros pensamos en música y normalmente lo vinculamos tanto a espacios internos como externos, aunque dependiendo del tipo de música, eso siempre ha sido así. De todas formas, eh, ¿cómo lo distinguimos del sonido o qué fina línea existe entre la música y el sonido? Pues en muchas ocasiones, por ejemplo, si estamos hablando de, valga la redundancia, la voz hablada, pues estamos hablando de pregones de venta de pescado, por ejemplo. Si no, ya nos vamos a carros, campanas, fuegos artificiales. Vamos a ver ejemplos de sardineras en Santander, como no, de la mano de Pereda, el viento, el mar, el fuego, etcétera. El sonido de las albarcas también, que había legislación en Santander acerca de esto. Y además, lo que entendemos como ruido, esos sonidos que suelen ser menos agradables y dependiendo de para quién y del contexto. Tenemos, por ejemplo, el desplazamiento de los lugares de trabajo, vamos a hablar también de imposición del silencio como discurso de poder, la política del ruido que describe George Atali también, y cómo acaba siendo realmente una concepción social en muchos casos. Y vamos a ver un ejemplo de política del ruido a través de los pescadores y las patronas en Santander.
Entonces, ¿cómo definimos el paisaje sonoro histórico si necesitamos todas esas fuentes sonoras? Pues en principio como resultado de la historia y la cultura de un lugar. De hecho, precisamente el que se reconozca como ese recurso natural y cultural eh, ha hecho a muchos hacerlo partícipe o no sé cómo decirlo de una manera que no suene irónico, pero para que forme, mm, es la excusa que se le ha dado para que forme parte de un patrimonio inmaterial a proteger. El hecho de que sea el resultado de la historia y de la cultura de un lugar. ¿Qué implicaciones tiene? Pues tiene numerosas implicaciones. El estudio del paisaje sonoro y de todo el conglomerado teórico y práctico, pues extraemos, por ejemplo, pues la creación de mapas sonoros, el estudio de la ecología sonora, el arte sonoro, la composición sonora y musical, que a día de hoy tenemos bastantes compositores en España, por ejemplo. Mediciones de ruido también. Y luego existe también una parte muy concreta dentro del contexto sociocultural al que nos vamos a referir, que es el condicionamiento de los habitantes de un contexto concreto. Y vamos a ver varios ejemplos, como digo, por ejemplo, en Londres, en Santander, que nos van a hacer pensar un poco acerca de ese concepto, como digo, de condicionamiento. ¿Qué pasa? Que al carecer de esas fuentes sonoras y de grabación, tenemos que ir directamente a los archivos, en este caso a la palabra escrita. Los archivos o las fuentes acaban siendo pues hemerográficas, epistolares, gráficas, todo lo que nos haga entender o llegar a entender cuál es realmente el contexto al que nos enfrentamos en el caso de la reconstrucción sonora histórica, que es uno de los objetivos de este trabajo. Y cómo el uso de las fuentes puede ayudar a definir y describir, en este caso, Santander. En el caso de Santander, por poner unos límites de qué se estudia o qué se deja de estudiar, los límites dentro del paisaje sonoro histórico se podrían describir desde la explosión del Machichaco en 1893 hasta lo que definía Pereda, que lo recoge Castañeda, eh, como aquellas señoras tan perfumadas y majas, arrogantes y peripuestas que al pasar a su lado sonaban como el papel de cartas. Esto es, desde el sonido más estruendoso que cambia además eh, mm, todo el papel sonoro de Santander durante varios años, lo vamos a ver, hasta el sonido más delicado, por decirlo de alguna manera, y por ponerle un adjetivo, como puede ser en este caso el sonido del vestido de las mujeres al pasar. En este caso de la alta sociedad, por supuesto, sociedad dividida en clases. En el momento en el que nos centramos, como decíamos, en el patrimonio sonoro santanderino, tenemos que darnos cuenta también de las pérdidas, de todos los sonidos que se omiten, que no aparecen, etcétera, etcétera, y sobre todo de las esferas sonoras, como así hemos venido a denominar en la tesis, que se van perdiendo y que se vinculaban, por ejemplo, a los oficios. Tenemos delante las rederas en el Paseo Pereda de Santander, y cómo muchísimos códigos sonoros que estaban vinculados al trabajo, como decía, pues los pescadores, las patronas, etcétera, etcétera, todo eso se va perdiendo por la pérdida de contexto, lógicamente, pero también se pierde el paisaje musical oral. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones cuando nos enfrentamos a recoger documentación, lo que nos encontramos, por ejemplo, es lo que tienen en pantalla. Una canción que pone la canción de la sardinera, que está fechada cerca de 1850, y lo que nos encontramos es solamente con la parte lírica, con lo cual esto y una partitura en blanco más o menos es lo mismo, con lo cual
pérdida del paisaje musical de tradición oral también está ahí. También está ahí, por supuesto, en las canciones de trabajo, en esos códigos sonoros, etcétera. Por tanto, el objetivo de la investigación de lo que se pretende con el estudio del paisaje sonoro histórico en Santander es la reconstrucción sonora histórica a través de, en este caso, pues, los registros digitales, que son los que tenemos a mano, la recuperación de esas fuentes documentales. También, por supuesto, otro de los objetivos es la recuperación de esos contextos sonoros. Y todo esto no tiene ningún sentido si después de la investigación no se crean esos proyectos de divulgación, porque si no la investigación queda siempre entre bambalinas. Uno de los ejemplos que vamos a ver ahora, que son más representativos precisamente de esto que os comento, es la reconstrucción por parte del equipo de Mylène Parduen, la definida además como arqueóloga musical, que, que es la que está ahora mismo reconstruyendo toda la Catedral de Notre Dame después de que se quemara. Entonces, ella y su equipo realizan una reconstrucción del París de finales del 18, muy principios del 19. Os pongo aquí ahora mismo un fragmento para que nos hagamos a la idea. Pues lo que acabamos de ver es una de los trabajos pioneros con sus, por supuesto, virtudes, que tiene muchas. Y también, a ver si soy capaz, aquí, que se me está resistiendo, aquí. Y sería, como decía, a través de un estudio de esas fuentes y de esos recursos también visuales de reconstrucción de la ciudad. No así de las personas que interactuaban, personas, animales, etcétera, etcétera, sino dejar que el sonido sea el que vaya guiando el itinerario, por decirlo de alguna manera. En la recogida de fuentes, una de las tesis que se plantean es la memoria auditiva del escritor o escritora, que vamos a ver ejemplos. Entonces, dentro de la memoria auditiva, ¿qué describimos como memoria auditiva?
Pues en este caso, la disposición del sistema nervioso para retener varios estímulos sonoros a través de la percepción auditiva en forma lógica y en forma lógica reproducirlos. Con lo cual, la memoria auditiva del escritor se forma a raíz de una codificación que luego veremos, que es parte, como digo, de la tesis. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que el escritor necesita, como bien señalan algunos estudios, el londinense, por ejemplo, el Victorian Soundscapes de John Piquer, que señala que en ese trabajo de los intelectuales, del escritor, influye de manera muy abrupta el paisaje sonoro que tienen en ese momento y que condiciona el trabajo de los intelectuales o de los llamados en ese momento intelectuales o brain workers. Y vamos a ver un ejemplo de política de ruidos. Existían numerosas caricaturas, como la que tienen en pantalla, sobre cómo, por ejemplo, en este caso, los organilleros, que fueron una figura muy, muy atacada por parte de los escritores, los organilleros en las calles, sobre todo los que eran italianos y portugueses, que estaban continuamente en la calle, de alguna manera, tratando de ganarse la vida, pero que estaban considerados pues, poco más o menos que los generadores de los disturbios de la paz, como tienen ahí en la caricatura. ¿Qué pasa? Que en la época victoriana, dentro del contexto urbano, vemos nos llegan distintas percepciones, pero hay una bastante común, que es la de que la ciudad de Londres era extremadamente ruidosa. De hecho, Charles Dickens ya lo definía así, y el caricaturista de Dickens, John Leech, se dice que muere de ruido, que tiene una afección cardíaca de tal calibre que el hecho de que Londres sea tan ruidosa, lo único que provoca es precisamente la muerte por un paro cardíaco del estrés que le producía la ciudad. Y dicen que es de los pocos silencios literarios de Dickens, o uno de los silencios literarios más sonados, precisamente por la muerte de su caricaturista, de John Leech. Aquí les muestro una de las caricaturas, que en este caso lo que hacen es pedir precisamente que a todos esos ruidosos organilleros se los lleven a poder ser, pues, a alguna batalla que consideren adecuada. ¿Cuál es la respuesta a todo esto? No solamente la queja, sino también el hecho de que empiezan las primeras insonorizaciones. Lo tenemos de mano de uno de los primeros testimonios que tenemos, es el de Thomas Carlyle, que lo que hace es insonorizarse el ático que tenía en la ciudad. ¿Qué pasó? Que en el momento en el que se insonoriza, no crea una cámara anecoica, pero se insonoriza totalmente el ático, y el resultado es que tampoco puede trabajar así. Es la ironía de esa vinculación con el contexto sonoro. No podía trabajar así y necesitaba, de alguna manera, un equilibrio. ¿Qué hipótesis de trabajo plantea la tesis que estamos realizando? Bueno, pues por un lado, ese proceso de la memoria auditiva del escritor, que era lo que señalábamos antes, que es que existe una decodificación sonora primaria que vincula el sonido y la actividad. De hecho, de esa decodificación se pasa al reflejo escrito en el contexto sonoro coetáneo. ¿Por qué? Porque de alguna manera esos sonidos que se describen se vinculan a una época y una práctica concreta, que es lo que nos vamos a encontrar en estas fuentes. Y por otra parte, también tenemos a ese proceso de memoria auditiva los recursos del escritor. ¿Por qué? Porque utiliza símiles, metáforas, estados de ánimo, etcétera, etcétera, que de alguna manera, al ser utilizados como fuente, hay que tratar, en la medida de lo posible,
de objetivar para que puedan ser utilizados como tal, de una manera objetiva. Como decía, es una adaptación auditiva progresiva desde el nacimiento. ¿Por qué? Pues, como hacía referencia Murray Schafer, no tenemos párpados en los oídos y estamos condenados a oír de manera continua y constante, con lo cual, desde el nacimiento, esa adaptación auditiva es, como señalaba, es progresiva y además, actualmente, bueno, y y en épocas anteriores también, pero bueno, actualmente se está viendo mucho más cómo existe dentro de la escucha atenta esa discriminación auditiva, lo mismo que se hace a nivel visual. Alguien entra en una habitación y a pesar de que ve todos los, digamos de alguna manera, el ojo recoge todos los estímulos visuales, le pasa lo mismo al oído, pero el oído, al igual que hace con el campo visual, el cerebro discrimina aquellos que en principio no necesita para ese momento, porque si no, la cantidad de información es absolutamente abrumadora para recibirla y para, y para seguir adelante de alguna manera, ¿no? ¿Qué pasa con los textos? ¿Qué sacamos de los textos o cómo nos pueden ayudar? Pues por un lado, tenemos la contextualización sonora de aquel momento. Incluso en los símiles que se utilizan, el sonido del papel de cartas que describe Pereda, todos sabemos que no es el sonido actual, ni mucho menos. Entonces, todo deja un pozo en esas descripciones. Por otro lado, tenemos también la redacción de hechos coetáneos que nos pueden ayudar, como decíamos, a describir o vincular el sonido con la actividad. También esa descripción de sonidos que nos sirven para la reconstrucción sonora histórica. Vamos a ver algún ejemplo de ello. Y también añadir esos sonidos que se obvian y que se pueden reconstruir a partir de otras fuentes, como puedan ser las gráficas o aquellos sonidos o actividades que ni siquiera se vinculaban o se vinculan en la actualidad, como es en muchos casos de lógica. Por ejemplo, un ejemplo al que suelo recurrir bastante es qué sonidos vinculamos a una taberna en el siglo XIX, finales del XIX, principios del XX. Pues en la investigación de las fuentes sonoras, lo que nos encontramos son algo que normalmente no vinculamos a ese contexto, que son los rezos en las tabernas. A través en este caso de Sotileza, descubrimos efectivamente, él nos describe que se rezaban oportunamente oraciones, bueno, que en este caso, pues, que no se habían oído por el protagonista jamás, etcétera, etcétera. Y lo que se hace inmediatamente es decir, bueno, esto lo describe Pereda, ¿cómo puedo saber yo que este hecho ocurría y demás? Bueno, pues yendo a las fuentes y siguiendo la estela, otro autor, Benigno Rodríguez Santamaría, un marino militar que hace investigaciones en todo el norte de del mar Cantábrico, de la cornisa cantábrica, describe precisamente en 1890 cómo los pescadores montañeses rezaban en sus casas por las noches el rosario y si al oscurecer se encontraban en las tabernas, se unían y rezaban sus oraciones. Esto lo que hace es, de alguna manera, refrendar esa descripción que hace Pereda eh, dentro de una novela. También existen algunos sonidos obviados, como por ejemplo puedan ser, en el caso de Santander, y algo que también se está desarrollando, lo que hemos venido a llamar el jandalismo. Cómo se describían dentro, o sea, o cómo existían, perdón, en determinados cafés, también en salones, pero en determinados cafés, que es lo que se vincula al jandalismo, espectáculos en este caso, de cante y baile flamenco principalmente. Es algo que está en proceso de estudio y que la verdad es bastante interesante porque señala trasvases y esos trasvases existentes por el jándalo en sí entre principalmente Cádiz y Sevilla,
como ya conocen, con Cantabria, pero como ese trasvase también es un trasvase musical. Si seguimos adelante, seguimos con la referencia de Pereda y vemos eh, que hay determinados sonidos que se unen a una estación, como pueda ser en este caso, pues, la recogida del maíz, el cómo, esa hoja seca del maíz y la envoltura, pues, chasquea y cruje, tal y como describe Pereda, y que es algo que a día de hoy, pues, todavía podemos ver, incluso en algunas canciones se recoge esta actividad, como la de Arroya vientos panojos. Am, Como iba diciendo, estos sonidos estacionales también incluyen la biofonía, como puede ser, por ejemplo, los grillos. Santander estaba lleno de grillos. De hecho, existía la costumbre de coger jaulillas de grillos y colgarlas en las puertas y en las ventanas. Y había zonas, como dice aquí, en las noches de estío, en las que el sonido de los grillos, pues lo invadía todo. Es otra de las hipótesis que se están describiendo. Otra fuente, aparte de la vemos el de Parlow, cómo describe también algo que se ha perdido por completo, que son los cantos de labor, en este caso de las carboneras, que iban llevando el carbón desde los barcos a los trenes. Eso sí, lo define como toques de caballería, porque debían de ser, pues, sonidos muy agudos, muy estridentes, etcétera, etcétera. Y dice además que, pues eso, que no ganan precisamente en dulzura con su particular interpretación, que, vamos, utiliza la ironía para describir unos cantos de labor que en ese momento realizaban como digo, las carboneras y que se han perdido, en la actualidad no se han encontrado. Uno de los hechos que señalábamos al principio, que cambia totalmente mm, la, mm, la manera de percibir el sonido en la ciudad y entre otras muchas cosas, porque es obvio que una tragedia como la del Machichaco no se puede describir solamente a través del sonido, pero el sonido marca la ciudad de tal manera, esa gran explosión y toda la tragedia que va unida a ella, lo marca de tal manera que, por ejemplo, Emilia Pardo Bazán describe que un año después, en el 94, la ciudad es gris, o sea, ni siquiera hablan entre ellos, no se saludan. Ella describe ese contraste tan fuerte que tiene después de la explosión del Machichaco. Incluso se han recogido, afectó obviamente también a los animales, y se han recogido testimonios de que se tuvieron que cambiar los caballos, por ejemplo. Los caballos de las diligencias hubo que cambiarlos porque cualquier sonido les alteraba de tal manera que salían de estampida. Con lo cual, a tener en cuenta. Respecto a Matilde de la Torre recoge, solamente por nombrarla, porque recoge cómo en Londres los trenes no hacen el ruido tan estridente que hacen, en este caso, en España, en Cantabria. Y también el sonido de las campanas de bronce, que allí dice que son muchísimo más dulces que las que se tañen aquí en España. Y todo esto describe de alguna manera todo ese finales del 19 en Santander, principios del 20, en lo que, insisto, es un trabajo que se está llevando a cabo en este momento, y que también el estudio de las fuentes de cómo se organiza y se reorganiza la ciudad nos lleva a poner un ejemplo que seguro todos conocen, que es a través de la política de ruidos, cómo en ese momento el silencio o el cambio
de un sustrato tan importante para Santander a nivel económico como es el de los pescadores, se cambia de modo y manera que los pescadores tienen que irse, si ya estaban alejados, tienen que alejarse todavía muchísimo más porque los vamos a ver trasladados de la dársena que tenían, que estaría donde actualmente está Correos, a Puerto Chico, a lo que conocemos hoy como Puerto Chico. ¿Qué sonidos tendríamos alrededor de toda la actividad de aquel muelle? Pues, por ejemplo, aquí nos vuelve a servir otra vez la literatura como fuente y, por supuesto, Pereda. Tendríamos a las patronas. Las patronas serían las encargadas de vender el pescado, que en este caso lo venden a través mm, de esos pregones. Pereda lo describe muy, muy bien y dice, era de oficio sardinera y cosa de taparse la gente los oídos y los ojos y aún las narices cuando ella pasaba con el carpancho lleno encima de la cabeza, chorreando la pringue sobre hombros y espaldas, cerniendo el corto y sucio refajo al compás del vaivén chocarrero de sus caderas, pregonando a gañote limpio la mercancía. Ninguna sardinera ponía la nota final más alta ni tan bien sostenida. Se llegaba a perder la esperanza de que aquel grito áspero y penetrante tuviera fin. Es una descripción absolutamente, permítanme la expresión, pero absolutamente maravillosa de ese pregón, pero ese pregón hay que llevarlo a efecto, hay que llevarlo a práctica y hay que describirlo a través de las notas y a través de esa curva melódica que iría, como hemos visto, en sonido bastante ascendente. También encontramos en los libros de viajes como fuente sonora la descripción de la Plaza Velarde y el bullicio de esa plaza. En este caso vemos que a cualquier hora resulta pintoresco y animado el sitio, pero tiene de suya, de bolsa, la de la mañana. Aquí se adquiere el pescado coleando y vivito y se manifiesta a la vez el carácter montañés apegado a la tradición. Hileras de puestos con su toldo de lona o de hule o cobijados bajo un enorme paraguas de familia muestran su apetitosa mercancía. Los peces abiertos chorreando sangre, los mariscos en montón, unos y otros reposando sobre un húmedo lecho de algas que conforman como un estuche verde. Sentadas detrás de su mercancía y en alto para dominarla, distínguense las vendedoras, aguantando impávidas el sol y singularmente la lluvia que cae a menudo a torrentes. Se les construyó un techado de hierro y cristal para instalar sus tendaleras, pero no le usan. Tienen algo de gorriones y prefieren el aire libre con sus solaneras y turbiones. Y hay que imaginarse de 6 a 10 el confuso tropel de mujeres pregonando, un ejército de criadas, de marchantes, de marinos, pululando por entre las calles de acacias, oliendo la merluza o el atún, hablando a voces y a un mismo tiempo, bromeando, discutiendo precios y calidad, en una atmósfera picante y acre que participa del olor soltado por tanta banasta henchida de pesca y del perfume a brea y a agua de muelles revueltos. Sobre el rumor de la muchedumbre, de cuando en cuando, llega el campaneo del próximo tren de Solares que llega a Maliaño. Aquí, con esta descripción, tenemos franja horaria, la gran mayoría de los sonidos que se recogen o que se recogían en la Plaza Velar, de lo que era el mercado externo de la pescadería, cómo incluso se intenta silenciar, ordenar, organizar, le podemos poner un montón de adjetivos distintos, un montón de verbos distintos, todo ese tropel, como describe el viajero, y trasladarlo a lo que vendría siendo la plaza de la pescadería, que se construye en el 93. Pero la gran mayoría de ellas no se meten aquí por varios motivos. Primero, porque pierden clientela y segundo, porque tienen que pagar el puesto, con lo cual, digamos que prefieren quedarse donde estaban. ¿Qué pasa? Que de la dársena de Molnedo en el 96 lo que hacen es trasladarla y trasladar todo ese tropel, como venía definiendo el viajero, hacia esa dársena de Molnedo, como decía, lo que hoy se conocería como Puerto Chico. Y aquí es donde, a partir de ese momento, los pescadores y las patronas
empiezan, si se fijan en la fotografía, tienen alrededor de las barcas a las patronas con los carpanchos llenos porque se van a vender ese pescado. Con lo cual, todo este sustrato, por decirlo de alguna manera, basal de Santander, de pescadores, en los que se basaría muy a principio la economía, o sería uno de los pilares de la economía de Santander, de la economía urbana, lo vemos reflejado también en las novelas. ¿Por qué? Porque estaba totalmente enfrentado a la burguesía. De hecho, en La buena gloria se recoge, en La buena gloria que también escribe Pereda, se recoge un fragmento que es significativo, porque nos puede ayudar, en este caso, esta novela como fuente para el estudio crítico, que decíamos, que es: yo, que estoy viendo a estos marineros embutidos materialmente en el laberinto de los modernos adelantos, sin apercibirse siquiera en ellos, descansar estoicamente sobre el remo en sus lanchas, sin dirigir una mirada de curiosidad a la rugiente locomotora que, al llegar al muelle, a 20 varas de ellos, agita el agua sobre el que se columpian, rodear una legua por el alta para ir al otro extremo de la población, por no atravesar esta por sus modernas y animadas calles. Era un distanciamiento no solamente social, como tienen en la partitura, sino también físico. Eran dos estratos en ese momento estaban condenados a entenderse, pero ni aún así se ponían de acuerdo ni siquiera para pasar por las calles. Por las mismas calles. A modo de conclusiones o de ideas, me gustaría destacar, por un lado, las que nos llevan a los escritores como esos testigos auditivos, esas fuentes que acaban siendo fuentes sonoras para los que investigamos, y por otro lado, recopiladores del contexto sonoro, que puede parecer lo mismo, pero en realidad tienen sus diferencias, como hemos visto. Y por otro lado, la literatura y los escritos, tanto en prensa como desde el género epistolar, que describen, ayudan a describir ese patrimonio sonoro inmaterial que ya está perdido y que se podrían utilizar con las herramientas analíticas adecuadas como un registro sonoro. Y con esto, agradecer, por supuesto, la atención y que espero que haya sido, no sé si breve, pero lo suficientemente amena. Borja. Muchas gracias, Zaida, De nada. por la espléndida conferencia tan interesante que nos has regalado y que yo creo que ha sido desde luego amena y fructífera para nosotros. Bien, Enormemente interesante. Yo, vamos, he aprendido mucho y he disfrutado mucho con ella. No sé si alguno de los asistentes quiere intervenir en este punto. Podéis hablar directamente. Hola, Raquel. Buenas tardes. Quería agradecer a Zaida la conferencia, también el apoyo visual, bueno, pues las caricaturas, las imágenes. Ha sido muy interesante y quería aprovechar pues para que me orientes, para discutir contigo una cosa que creo que siempre me puede venir muy bien, ¿no? Yo como estudiosa de la obra de Pereda y ha pasado no solamente en Pereda, sino también en otros autores, pues claro, cuando estamos hablando de fuentes imaginarias de los sonidos, pues claro, como tú bien has dicho, era un neurótico. Entonces, claro, Juan Ramón Jiménez también, Pereda, que son personas neuróticas, escuchan o oyen demasiados sonidos y pues como has explicado muy bien tú que todas estas fuentes de la escritura
que no tienen por qué exactamente corresponder con la realidad auditiva o con el paisaje sonoro real, cómo lo has triangulado tú muy bien con otras fuentes periodísticas, los libros de viajes, otros aspectos que nos pueden ayudar a, digamos, a dar veracidad a esa realidad literaria que está pintada por personas que son como, primero que son intelectuales y segundo que, como en el caso de Juan Ramón, ya que se hizo forrar su despacho de corcho para no oír nada, pues como estas personas, digamos que no, que presentan un paisaje sonoro a veces que hay que, tú como historiadora también, ¿no? Que has ido corroborando con otro tipo de cosas, ¿no? Porque no podemos fiarnos, entre comillas, ¿no? De lo que... De hecho, lo que trabajé con Anthony era precisamente qué partes, primero qué tipo de novela utilizar en el caso de la literatura o de la novela rural y por qué utilizarla. ¿Cuáles serían las bases? Que eso es lo que se está desarrollando a nivel teórico. ¿Cuáles serían las bases para podernos, como tú muy bien señalas, fiar de sus palabras? Entonces, la descripción en muchos casos del escritor que se realiza a veces de acontecimientos, como por ejemplo los del rezo en la taberna, que eso, claro, el investigador puede decir, bueno, esto hay que comprobarlo, efectivamente comprueba y ve que ese hecho sí sucede, que no es una licencia literaria, valga la redundancia, pero en el momento en el que se ponen a describir, por ejemplo, las mujeres, como decía, que sonaban al pasar a su lado como el papel de cartas, esa referencia que hace Pereda tan ágil, por decirlo de alguna manera, y vinculando dos sonidos, primero, ayuda mucho a la descripción y segundo, también puede utilizarse para a nivel objetivo, por decirlo de alguna manera. Creo que en ese caso en concreto sí, porque la memoria descriptiva del autor lo que hace es, valga la redundancia, describir lo que escucha a través de esa codificación que ella lleva consigo. Con lo cual esa parte sí se puede utilizar, pero sí que es verdad que es muy, muy delicado el utilizarlo como fuente. Así es. No, es que me parece que el tema objeto de tus investigaciones es complejo, por eso te doy la enhorabuena, porque es un tema que compete a varias especialidades, es antropológico, es histórico, es musical, es literario y claro, pues, unir todas esas múltiples perspectivas para un trabajo pues es muy meritorio. Entonces, en ese sentido, pues quiero agradecer y que nos hayas explicado todo esto de una manera que lo podamos comprender. Así que muchas gracias. Como contraposición, de la misma manera que hay escritores que son hipersensibles a los sonidos, probablemente los haya que son absolutamente insensibles. Yo estoy recordando ahora la anécdota de Camilo José Cela, que cuando escribe Oficio de Tinieblas 5, se sienta en una mesa negra con una silla negra y rodea todo su escritorio de cortinas negras para que no haya una sola luz, para que no haya ningún estímulo exterior. Y desde luego nunca dice Camilo José Cela que haya insonorizado absolutamente nada. Entonces probablemente a él no le afecten esos sonidos. De hecho, yo estaba pensando ahora y creo que en sus novelas no aparecen muchos sonidos precisamente. O sí, y precisamente por eso necesita, porque todos los elementos que has nombrado absorben muchísimo el sonido, con lo cual las cortinas, bueno, el hecho de que sean negras, sin más, pero el hecho de tratar de aislar de esa manera una habitación como método de estudio o método de desarrollo, en este caso, de sus escritos, me lleva a pensar en lo que hemos visto en la conferencia del siglo XIX. Entonces, bueno, pues sí que es interesante. No lo conocía eso de Camilo.
En algún artículo habla de ello, sí. Ah, está muy bien. Pues nada, yo Pues nada, si no hay más intervenciones, muy bien. muchas gracias, Zaida, por tu conferencia. En un par de días estará colgada en nuestra página web y ya pasaremos el enlace a todos los socios. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues nada, gracias a todos por vuestra asistencia y hasta una próxima ocasión. Gracias. Gracias. Adiós, Carmen. Adiós. Enhorabuena. Muy interesante. Gracias, Carmen. Buenas tardes. Adiós, Enrique. Adiós, Raquel. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.